En este video vamos a explicar los exponentes y las principales leyes que rigen a los exponentes. Debemos pensar o recordar que los exponentes son simplemente una operación. Es este pequeño número que está junto a un número, o en este caso junto a una variable, que es la variable x. Este numerito lo único que indica es cuántas veces vamos a multiplicar la letra o el número que tenemos de este lado por sí mismo. Es decir, x cuadrada es lo mismo que x por x. Funciona exactamente igual si tenemos un número, por ejemplo, 2 al cuadrado o 2 a la 2. Simplemente tenemos que multiplicar 2 por 2, que es lo mismo que 4. Por lo tanto, 2 al cuadrado es lo mismo que 4. Vamos a revisar una de las primeras leyes de los exponentes. La primera es qué pasa si multiplicamos la misma variable con diferente exponente. Por ejemplo, x al cuadrado por x a la cuarta. ¿Cuánto vale? Lo que debemos hacer es sumar estos exponentes, por ejemplo, x a la 6. La forma que aplique para todas las demás letras o para cualquier número es x a la n. Esta n puede ser cualquier número multiplicando x a la m. La n y la m pueden ser cualquier número y la forma de resolver esto sería x n a la m. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Entonces voy a volver a escribir el ejercicio. X a la 2, n es 2 o puede ser cualquier número, multiplicando x a la m, que en este caso es 4, o cualquier número. E igual tenemos x 2 más 4, es decir, x a la 6. Ahora, ya que vimos la ley o la propiedad del producto, vamos a ver la del cociente. El cociente es el resultado de una división. Recordemos que una fracción es la forma de representar una división. Entonces, por ejemplo, podemos tener x al cuadrado sobre x. Esto, x sin un exponente es x a la 1. No es la forma correcta de escribirlo, pero lo vamos a dejar acá para este ejemplo. ¿Cómo lo vamos a resolver? El resultado de esto es x. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un x elevado a un número sobre x elevado a otro número, nuestro resultado es x, el exponente de arriba del numerador, menos el exponente del denominador. Por eso, si tenemos x a la cuarta sobre x al cuadrado, tenemos x a la 4, que es n en este caso, menos 2. Por lo tanto, x cuarta sobre x al cuadrado es igual a x cuadrado. La siguiente propiedad es la de la potencia. Los exponentes, ¿qué pasa si elevamos un número con potencia a una potencia? Por ejemplo, si tenemos x al cuadrado, todo esto al cuadrado, lo que debemos hacer, el resultado será x cuarta. ¿Por qué? Esto, si tenemos x elevado a un número y todo esto lo tenemos elevado a otro número, lo que tenemos que hacer es x del número multiplicando el otro número. X3 a la x cuarta, nuestro resultado sería x, 3 por 4, 12, y ese es nuestro resultado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos dos variables o dos números, ya sea multiplicando o dividiéndose elevados a una potencia? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos x por y elevado al cuadrado? Es muy sencillo, simplemente multiplicamos cada uno, x cuadrada, y cuadrada. Otro ejemplo sería x cuadrada por y al cuadrado. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. Esto funciona igual si lo hacemos con división. Por ejemplo, si tenemos x sobre y, todo esto a la cuarta, tenemos x cuarta sobre y cuarta. Si tenemos a sobre b al cubo, a cúbica, b cúbica.
¿Qué pasa si tenemos un exponente negativo? X a la menos 4. Lo único que hay que hacer simplemente es pasar nuestra variable del numerador al denominador. X a la menos 4 es lo mismo que 1 a la 4. Si tenemos X a la menos 5, es lo mismo que 1 sobre X quinta. La operación opuesta a los exponentes o a las potencias son las raíces. Las raíces simplemente son exponentes en fracciones. Por ejemplo, si tenemos x o raíz cuadrada de x, aquí tenemos un 2 y acá tenemos un 1. Usualmente no se escriben, pero para este momento lo haremos. Y lo único que hacemos es ese 2 pasa dividiendo como un despeje. X a la 1 medio. Por ejemplo, lo vamos a hacer del lado opuesto. Si tenemos x a la 1 tercio, lo que vamos a pasar es este tercio, este 3 que está en el denominador, va a pasar a la raíz. X cúbica de x. Último ejemplo. Si tenemos x a la 2 cuartos, es lo mismo que si escribimos x cuadrada con raíz cuarta.